¿Alguna vez les ha pasado que están intentando escribir y no les sale absolutamente nada, o por el contrario, han tenido en la mente una idea maravillosa que le han dado vueltas y vueltas y dicen, esto lo tengo que escribir, pero cuando se sientan a escribir no les resulta absolutamente nada? Bueno, hoy les voy a enseñar cómo superar el famosísimo síndrome de la página en blanco. Muchas veces me han dicho, David, tengo una idea en la cabeza pero no sé cómo escribirla. O me dicen, David, cuando me siento a escribir mi historia, divago muchísimo y empiezo por un camino y termino por otro. ¿Qué hago ahí? Yo a ellos siempre les suelo responder lo mismo. La clave para evitar ese síndrome de la página en blanco es la planeación. Pasa algo con la escritura, con la literatura, y es este mismo hecho de que está tan relacionado con el arte. Es que la gente suele pensar que el arte es producto de la intuición, de la inspiración divina, de que a uno le llega esa chispa mágica y se sienta a escribir y salen las grandes obras maestras. Realmente eso no funciona tan así. El 20% es inspiración, pero el 80% restante es trabajo. Entonces, cuando a mí me llegan con la pregunta de la página en blanco, yo les respondo, pues, para superarla se necesita planear muy bien lo que queremos decir antes de decirlo. Hay dos formas, uno puede pensarlo, de sentarse a escribir. Una, cuando uno tiene una idea en la cabeza y simplemente se sienta en el computador y empieza a escribir. O la otra es cuando uno tiene la idea en la cabeza y antes de sentarse a escribir empieza a planear. ¿Y qué es lo que empieza a planear? Lo que va a decir, lo que va a contar, lo que va a ocurrir en la historia. En ese sentido, yo siempre les recomiendo lo mismo. Antes de escribir, tengan todo planeado. Las escenas, los personajes, las acciones, los paisajes, el número de capítulos, el número de todo lo que se les ocurra, ¿sí? No hay límites. Entre más tengan, entre más detallen, mucho mejor. Porque además eso les va a permitir que a la hora de empezar a escribir tengan una perspectiva más amplia de la historia en general. Aunque esto que acabo de decir de la planeación sirve para todos los aspectos de la historia, en la próxima serie de videos me voy a centrar en un aspecto en específico, y es la construcción de personajes. Antes de uno sentarse a escribir una historia, uno debe tener muy claro cuáles van a ser los personajes que van a interactuar en la historia. Cuál va a ser el protagonista, cuál va a ser el antagonista si lo hay, los personajes aliados del protagonista, los personajes aliados del antagonista, personajes secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta antes de escribir. Es muy importante planearlo antes de escribir, porque como vamos a ver pues ya en los próximos videos, el alma de una historia son los personajes. Una historia se hace a partir de los personajes, y una historia se hace interesante en la medida en que los personajes sean interesantes. Si no hay un personaje interesante, la historia no va a ser tan interesante. Eso lo vamos a ir viendo en los próximos videos, pero me quedo con algo para que vayan pensando a la hora de escribir sus historias. ¿Son ustedes los que se sientan a escribir sin tener nada en la cabeza o con una historia muy general, o son los que se sientan ya con una estructura y con algo planeado? ¿Cómo les va mejor? Si esto les interesa, no olviden seguirme en mis redes sociales y sobre todo suscribirse a mi canal de YouTube. Próximamente estaré subiendo videos y más videos, así hasta que hayan muchos videos. Chao. Estaba editando el video y se me olvidó comentarles algo. Abajo en la descripción voy a dejar un link de un cuento que publiqué para un proyecto que se llama Historias en Cuarentena, para que vayan y lo lean. Está bien interesante.